¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente por acá de vuelta en otro video más. Espero no aburrirlo con tantos videos. Bueno, es que estoy haciendo varios videos, estoy haciendo 3 videos de la semana. Para los que no saben, por ahí los días miércoles, los días viernes y los días domingos estoy subiendo videos. Al que le interese todo este tipo de contenido, que yo generalmente, para el que no conoce, está viendo este video por primera vez, yo soy Duca y hablo sobre la vida en Italia y todo el alrededor, ¿no? En Europa en general también, porque te muestro posibilidades laborales, te cuento cómo es la vida acá en general para resumirlo un poquito. Bueno, hoy me encuentro acá y quiero hablarles de otro punto también muy interesante que surge de dudas de los seguidores, como siempre, en base a las dudas de ustedes yo hago los videos. Y de esta manera les respondo. Están habilitados los comentarios para todas las dudas que tengan y quieran preguntar, lo pueden hacer a través de los comentarios. Que mucha gente que quiere emigrar, mucha gente que está pensando en emigrar, y sobre todo argentinos que me dicen, che, el idioma italiano generalmente se entiende, pero como yo digo siempre, no hay que subestimar el idioma, hay que darle bola, hay que darle bolilla, hay que estudiar el idioma porque no es el mismo que el nuestro. Entonces, las dudas que surgen es ¿cuánto tiempo te lleva? Si yo voy sin aprender italiano a Italia, caigo en Italia, ¿cuánto tiempo me puede llegar a llevar, ¿no? a poder comunicarme y empezar a ser un italiano más, digamos, a hablar naturalmente el idioma? Principalmente, esto va a depender de cada uno, porque bueno, no todos tenemos las facilidades de la misma manera, todos tenemos tiempos diferentes para aprender cualquier tipo de cosa, y bueno, y lo que es el idioma no es una excepción, digamos. Va a depender de cada uno. En mi caso, yo les voy a contar mi caso en particular, cómo fue, cómo es mi experiencia, cómo fue mi experiencia y cómo es, porque todavía sigo aprendiendo, ¿no? No es que ya sé hablar italiano perfecto y... No. Yo hablo lo que hablo, me comunico. En lo que a mí respecta, yo toco mucho con italianos, contratan muchos italianos para tocar con ellos y generalmente es para mí por ahí un problema que todos estos italianos con los que toco hablan español. ¿Por qué? Porque, bueno, para el que no sabe, yo me dedico al tango argentino, yo toco tango argentino, por lo tanto el tango argentino es muy conocido en todo el mundo, como sabrán, muy valorado en todo el mundo, y incluso más que en Argentina. Les puedo comentar, les puedo decir que acá el tango argentino, por lo tanto acá, por ejemplo, la gente que consume tango, la gente que generalmente es gente que va a bailar tango, la gente que consume el tango es gente de clase alta. Por ejemplo, no sé qué hacen en otros países la gente de clase alta, pero en vez de hacer un curso de algo, de otra cosa, de cocina o de lo que sea, acá van a bailar tango, y eso promueve mucho también la cultura del tango, por supuesto. Lo mueven mucho lo que es los bailarines y los grupos de tango también argentinos que andan por todo el mundo, no solo en Italia. Por eso les digo que el tango es algo muy valorado en Europa, en todo el mundo también, pero en Europa yo les puedo decir, como estoy acá, que es muy valorado y se consume mucho, más que en Argentina, lamentablemente. Es una música nuestra, música rioplatense, también en Uruguay, ¿no? Es una música muy nuestra y es un poco, digamos, no sé cómo decirlo, no decepcionante, pero bueno, otra palabra un poco más suave que podríamos decir. Podría ser un poco mejor, más difundido en lo que es nuestro territorio. Entonces, cuando me refiero a que es un problema porque hablan español generalmente los que me llaman para tocar, los que me contratan a mí. Entonces, termino hablando español con ellos porque ellos quieren hablar en español. Son fanáticos del tango, consumen tango, tocan tango y quieren hablar español, y está perfecto eso. ¿Y el problema cuál es? Bueno, que no practico mucho el italiano, pero bueno, no importa. No importa porque lo practico de otra manera, porque no siempre, bueno, la mayoría de con los cuales toco son italianos que hablan español, pero bueno, hay otro porcentaje un poco menor que son los que no hablan español, y bueno, también eso está bueno porque practico con ellos. Y así todo, bueno, con gente conocida acá de Italia te ayuda. Mis consejos son los siguientes. Vos, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Ya te dije, va a depender de vos. Por lo tanto, yo les recomiendo que se pongan con
con aplicaciones. Si no tienen dinero para gastar, en un curso, en una profesora, que sería lo ideal, porque eso les va a ahorrar mucho tiempo. No dinero, pero sí mucho tiempo. Lo ideal que te dé alguna persona, una profesora, un profesor que te siga a tu ritmo y te dé el material acorde y te guíe didácticamente. Pero bueno, si no tenés esa posibilidad o simplemente no querés, podés utilizar mucho este medio que es YouTube, que es inmenso, y tenés un montón de profesores para poder aprender y hacer ejercicios, te dan tarea incluso. Bueno, mi método fue ese. A mí siempre me gustó el idioma italiano, así que yo siempre estuve metiendo palabras ya desde antes de querer emigrar, metiendo palabras en italiano, y como músico en el conservatorio te enseñan todo lo que es el lenguaje de la música es en italiano. Si alguno tiene una partitura a mano y le quiere echar un vistazo, va a ver que está escrito muchas palabras, las indicaciones están escritas en italiano, por lo tanto es algo que siempre estuvo en contacto conmigo, más allá de la familia y todo. Bueno, entonces mi caso fue así. Yo le metí mucho YouTube, también hay aplicaciones que tenés gratis también, te puedes fijar en el App Store o en el Android, muchas aplicaciones que son gratuitas, también de pago, no son muy caras. Si querés invertir, si vas a emigrar, podrías invertir en unos pocos dólares en estas aplicaciones que también te ayudan bastante, ¿no? No es que van a gastar un montón de dinero, pero bueno, algo siempre hay que invertir. Pero si no querés gastar nada de nada, tenés la opción de YouTube. Eso te va a ayudar mucho a empezar a meterte en el idioma, a empezar a escuchar y a lo que es la pronunciación y todo. Pero bueno, una vez que estás acá en Italia, podés seguir con todo eso, pero ya vas a tener que hablar. Ya vas a tener que hablar italiano. ¿Por qué? Te vas a tener que comunicar acá con la gente. Y bueno, si tenés que hacer trámites, que es algo que vas a tener que hacer, sea cual sea tu situación, es difícil porque bueno, los términos son muy específicos y depende de la región, depende de todo. Bueno, pero no importa, ahora vamos a pasar a ese tema. Lo que te quiero decir es que lo primero que vas a tener que hacer es buscarte o hacerte amigo de alguien acá que sea italiano, meterte en contacto con esa persona para empezar, digamos, a aprender, a practicar lo que es la conversación, que es lo más importante. Escribir vendrá después, pero lo que es la conversación y todo eso, te recomiendo que lo ideal es que lo hables con una persona italiana, con una persona local. Hay muchas veces, muchos videos que dicen que bueno, que los italianos no sé, bueno, he visto varios antes de venir acá que dicen que los italianos no son como que no te meten en los grupos, en sus grupos de amistades, como que ya es difícil hacerte amigos de italianos, y bueno, qué sé yo, no es mi caso. En lo personal les puedo decir que sí, conocí toda gente amistosa, italianos, no italianos, bueno, de todos lados, pero hablando particularmente de los italianos, la gente es muy amistosa, muy dada, muy simpática. Te invitan a comer, te invitan a la casa, te invitan a tomar café, un montón de cosas que, bueno, eso hace que te empeces a relacionar y empeces a meterte en el idioma, en el mundo italiano, que es lindo y entretenido. Entonces, bueno, eso te va a ayudar mucho a lo que es el idioma. Si vos haces estos pasos que te estoy pasando, no vas a tener problema en hablarlo. Mira lo que te digo, si conoces a una persona italiana y le metes ahí con eso, más estudios, y le metes online con alguna aplicación o con videos de YouTube de algunos profesores, en un mes vas a estar hablando italiano. No perfecto, porque bueno, yo ya llevo 2 años y no hablo perfecto, pero bueno, en un mes ya vas a poder desenvolverte hablando el idioma. No vas a tener problema con eso. Es algo que te quiero animar con eso. Te quiero decir que no vas a tener ningún tipo de problema si haces estos pasos, ¿viste? Porque siempre uno tiene la duda, ¿viste? Algunos tienen la duda y otros creen que es lo mismo, que hablando español se van a manejar y es lo mismo. Te van a entender, sí, van a hacer el esfuerzo de entenderte, pero no está bueno, ¿viste? No está demostrando el interés por aprender el idioma en el cual estás viviendo en un territorio y ni te interesa aprender el idioma. Que vean tu interés, que vean tu progreso, cuando vas a hacer un trámite. Si no hablas nada,
no te van a dar bolilla y no lo vas a pasar bien. No lo vas a pasar bien porque ya conozco casos. Pero si demostrás que vos, aunque sea mal con la pronunciación o la conjugación, pero le metés ganas de que querés hablar el idioma, le pones empeño, ellos eso cae simpático y te van a ayudar, te van a querer ayudar. Eso es otro punto también a tener en cuenta. Y ahora está bajando un poco el sol porque son las 3:30 de la tarde y ya está bajando el sol. Ya hay pocos lugares donde da el sol. Bueno, acá hay unos edificios ahí atrás y da poco el sol. Ven allá atrás en la plaza. Ahí da un poquito el sol, lo poco que queda, porque ya a las 4:30, en una horita más, ya empieza a oscurecer. Pero bueno, veníamos de unos días que, si bien hace frío, veníamos de unos días con mucha niebla, nubes y niebla, muy nublado y con niebla. Pero ahora está lindo, por lo menos salió con el sol y está bueno para aprovechar estos pocos rayos solares para agarrar, prender cual cosa de vitamina D, para agarrar un poco de vitamina D, aunque sea, porque viste, si no, haciendo un resumen, no le tengan miedo al idioma, no lo subestimen, pero no le tengan miedo al idioma, porque no te va a pasar nada malo, pero tampoco lo subestimen, porque eso no cae bien y no está bueno en realidad. Así que tienen que darle bolilla al idioma, hay que estudiar un poquito, mostrar un poco de interés en lo que realmente querés. Y después, bueno, va a surgir todo. Pero básicamente, el tiempo que te va a llevar, si le metes empeño, en un mes vas a estar hablando italiano, no va a haber problema. La pronunciación, la entonación va a depender en la región donde aprendas, ¿no? Con los que te relaciones. En el sur tienen una, bueno, cada provincia y cada región es un mundo aparte, es un mundo aparte. Les puedo decir que yo vengo del sur, de haber estado un año viviendo en el sur de Italia. Ahí hablan mucho dialecto, en toda Italia, ¿no? Pero ahí hablan el italiano cruzado con el dialecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay palabras que vas a entender y hay palabras que no vas a entender. Me pasó a mí porque yo lo que había estudiado antes de emigrar era el italiano, y después me encontré en el sur con palabras que ni siquiera sabía qué eran, ¿no? Pero bueno, preguntando y te explican ahí, lo aprendes enseguida. Hay cosas que son sinónimos que lo dicen, bueno, obviamente en otro idioma, que es el dialecto de ellos, y por eso va a ser diferente. Entonces se te va a pegar la tonada de cada lugar donde aprendas. Ya con el tiempo te vas a ir dando cuenta, el oído se te va acostumbrando, me doy cuenta enseguida del acento. Y uno que me llama mucho la atención, hablando de acentos, es el acento de la zona de Brescia, del norte de Italia, el noreste sería. Bueno, ese idioma suena como si fuese un italiano, como si fuese un portugués que quiere hablar italiano. La tonada es de un portugués, un brasilero que está hablando italiano. Esa sería más o menos la definición del acento. Después el napoletano, la primera vez que caímos a Italia, llegamos al aeropuerto de Nápoli para tomar un taxi. No entendía nada, así que no se asusten si no entienden nada, porque depende de la zona, ¿no? Como les estoy diciendo. En Nápoli, nada, solamente el chao, lo entendí, pero te hablan todo en napoletano, no se entiende nada. ¿Por qué? Porque bueno, cada región tiene lo suyo. Y bueno, todas estas cosas que yo les cuento como anécdota, como experiencia, espero que les sirva, ¿no? Porque hay muchas de estas cosas que yo no sabía. Yo pensé que antes de venir no sabía que hablaban dialecto, por ejemplo. Yo digo, bueno, estudio el italiano y es igual en todos lados. No es igual en todos lados. Esto sépanlo. Si van a ir a una región especial, háganme caso, investiguen un poquito. Siempre lo que yo les digo, les recomiendo es que investiguen el lugar donde van a ir. Sea el clima, sea el idioma, cuánta gente hay, cuáles son las costumbres, cuáles son las comidas típicas. Bueno, todo eso te va a ahorrar un montón de tiempo y te va a ayudar en general en todo. Te va a ayudar en relacionarte con las personas, con la gente, en aprender el idioma, al mostrar interés en todo este tipo de cosas, la cultura y demás. Te va a hacer relacionar con las personas, con la gente del lugar, y también te va a ayudar a conseguir un trabajo si es lo que estás buscando. Entonces es bueno por donde lo mires. Metele un poco de estudio y bueno, vas a tener todos estos beneficios. Yo lo veo así, no sé, díganme ustedes, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, espero que les guste, que les sirva este contenido. Simplemente cuento mi experiencia, cuento las vivencias mías y bueno, los comparto con ustedes. Pueden preguntar todo lo que quieran, lo pueden preguntar en los comentarios, yo respondo todo. Así que espero que se suscriban si no lo hicieron, si les interesa este contenido. Lo mío no son consejos, no son órdenes, simplemente son vivencias mías, que la digo de lo más profundo de la sinceridad. Yo no estoy vendiendo nada, así que no tengo nada que inventar ni nada, así que les muestro las cosas como son desde mi punto de vista, desde mi percepción. Y nos estaremos viendo, o me estarán viendo, en el próximo video. Chao.